Buen día con todos. Les saludamos del Colegio de Abogados de Ayacucho. Está por comenzar la última sesión del Diplomado en Metodología de la Investigación Jurídica en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, a cargo del doctor Juan José Janampa Almora. Cualquier duda, cualquier cosa, estamos aquí. Se les va a enviar este link de la asistencia faltando 10 minutos. Así que, doctor, la ponencia es toda suya. Estamos aquí para cualquier cosa. Hola, sí, se me escucha, ¿cierto? Sí, doctor, se le escucha. Perfecto, entonces voy a intentar compartir la pantalla. Dame un momento. Eh, a ver, esta es la sesión. Bien, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, se puede apreciar la pantalla. Perfecto, listo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a las clases del día de hoy, a la clase del día de hoy. No sin dejar de decir que es la última clase y que vamos a tratar de hacerlo más didáctico en relación a las otras clases para que puedan, digamos, entender. Esta parte que vamos a tratar en los siguientes momentos es más ya de una cuestión más formal del trabajo de investigación, ¿no? Ya hemos visto la parte anteriormente material, que fue la clase con relación a cómo hacer un proyecto de investigación, un plan de trabajo. Anteriormente también hemos visto cuál es la razón y el significado de la investigación. Además de ello, hemos tratado también el tema de la investigación jurídica con énfasis en el derecho constitucional, en los derechos humanos, y que dentro de ese marco hemos hablado un poco sobre el objeto de investigación, el método de investigación. Hay muchos métodos, muchas formas de abarcar el objeto de estudio. Y el día de hoy vamos a tratar de una clase más concreta, más formal, es una clase que implica, digamos, en el trabajo de investigación ciertas cuestiones formales importantes que debe tener todo buen trabajo de investigación. Entonces vamos a hablar un poco del esquema y la estructura del trabajo de investigación, vamos a hablar sobre las directivas para una redacción adecuada sobre el trabajo de investigación, y finalmente vamos a hablar sobre las notas y citas bibliográficas y sobre la bibliografía final que tiene todo trabajo de investigación que, como decía hace un principio, pues tiene un matiz más formal, ¿no? En este sentido, lo que ustedes están viendo en la pantalla ahora mismo es un trabajo de investigación que también lo hice en su momento, que tiene más una trascendencia de hablar sobre un tema bastante debatido y discutido dentro de la doctrina y dentro de la jurisprudencia, ¿no? Este trabajo de investigación, como pueden darse cuenta, tiene un esquema, ¿no? Tiene un esquema. El título del trabajo de investigación tiene que ver con los derechos sociales fundamentales, y la estructura, perdón, el esquema sobre el cual vamos a hablar ahora en los siguientes momentos con las diapositivas, pues como van a ver en la parte uno tiene que ver con la idea de el concepto de los derechos sociales como derechos fundamentales, que muy en particular se utiliza dentro de la doctrina. Dentro de este contenido se hace un acercamiento a los rasgos importantes de los derechos sociales, a cuáles son las dificultades y a la crítica que se hace al concepto, ¿no? Este primer capítulo está concatenado, tiene una vinculación importante y tiene una relación importante con el segundo capítulo. Esto es uno de los aspectos que vamos a ver más adelante cuando se trata de cómo construir un esquema, ¿no? La relación implica que en el segundo capítulo se hable sobre el valor jurídico de los derechos sociales ya en un cierto sistema jurídico. Si la primera parte ha sido teórica, en la segunda parte del segundo capítulo, pues se muestra como una cuestión más
ya aterrizada en un sistema jurídico particular y se hace una comparación con otro sistema jurídico particular. Dentro de este campo, dentro de este capítulo, también se habla sobre los elementos importantes que ha trascendido dentro de la Constitución, dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los derechos sociales en ambos lugares, en España y en Perú, ¿no? Se da cuenta de los elementos importantes que se utilizan y se diferencia de otros, que esto ya lo hemos hablado anteriormente, esto de las relaciones con otros conceptos dentro de la doctrina que se utiliza en la jurisprudencia para tratar el tema de los derechos sociales. Luego, como última parte de este segundo capítulo, se habla un poco de el valor jurídico, ¿no? ¿Cuál ha sido el valor jurídico que se le ha asignado en el campo de los derechos sociales fundamentales en Perú y en España, ¿no? O sea, cuando hablo de valor jurídico, estoy haciendo referencia al estándar que se le da a los derechos sociales fundamentales, a los derechos sociales, ¿no? Si son derechos fundamentales y en la medida que sean derechos fundamentales, cuáles son las implicancias que tienen estos derechos, si son derechos de configuración legal, si son derechos subjetivos, si son derechos que tienen garantías de tutela en específico, cómo se ha tutelado mediante la jurisprudencia cada uno de estos derechos que la jurisprudencia y la Constitución determinan y que se determina en la Constitución, perdón, y de acuerdo a eso pues se analiza sobre ese tema que se llama valor jurídico, ¿no? El valor jurídico que le ha asignado la propia Constitución y el valor jurídico que le ha asignado en la jurisprudencia del tribunal al momento de interpretar estos tipos de derechos. Entonces, como pueden ver bien, lo que quiero aclarar aquí es que hay una relación entre la primera parte y la segunda parte. Esto no se debe perder. De hecho, todos los capítulos tienen que tener una relación y una estructura importante para poder dar cuenta del objetivo final, que es la defensa de la hipótesis. Y en un tercer capítulo final, en este trabajo de investigación, se habla un poco de la búsqueda del Estado social mínimo a partir de una forma de entender a los derechos sociales y de una forma de actividad del Tribunal Constitucional peruano, que por lo general se ha denominado como activismo judicial, en el cual dentro de este capítulo también se habla, ¿no? Un poco de la idea de qué implicancia tiene estas disposiciones fundamentales de los derechos sociales en el Perú, sobre todo, en el caso peruano, y cuál ha sido la experiencia de ese activismo judicial en el caso peruano a través de las sentencias estructurales, sobre todo, ¿no? Que digamos es una categoría que se utiliza mucho en las sentencias de los tribunales constitucionales. Como pueden ver, cada capítulo está concatenado. Estamos hablando primero de una parte doctrinaria, teórica y crítica con una forma de entender a los derechos sociales. Luego estamos hablando ya de un tema más aterrizado en un sistema jurídico en comparación a otro sistema jurídico para, digamos, darle ese elemento comparativo sobre el tema del derecho constitucional cuando se tiene un objeto de estudio a la vista. Y finalmente, cómo actúan los tribunales, el Tribunal Constitucional peruano con relación a esta tipología de sentencias, a estas sentencias digamos, que implican el activismo judicial por parte del Tribunal Constitucional peruano. Bien, si esto ya se los he enviado en un principio, creo que lo tienen muy bien y lo pueden estudiar en su momento para ver cómo se relaciona cada concepto como tal, ¿no? Lo que ahora quiero, voy a dejar de compartir esa parte y voy así ahora a abrir un poco las diapositivas, que es lo que me interesa para iniciar la clase. Yo creo que es esta. No, es esta. Bien. Vayamos a la primera parte. Nos hemos quedado, en la última parte, en la tercera clase hablamos un poco de la hipótesis, ¿no? La hipótesis es esto que se construye a partir de elementos subjetivos y objetivos, ¿no? Que tiene que ser una hipótesis que sea la respuesta a la pregunta de investigación, al problema de la pregunta de investigación, y que, digamos, sea una respuesta que debe ser objetiva, ¿no? En la máxima medida de que esté, cuando digo objetiva, tiene que estar vinculado al sistema jurídico en particular, tiene que estar vinculado a una interpretación en particular, tiene que ser una posición teórica en particular la que se plantee como
como hipótesis y que debe ser defendida sobre la base de una metodología en la cual se puedan utilizar argumentos empíricos, sociológicos, argumentos jurídicos también, argumentos morales, argumentos históricos, etcétera, ¿no? Tienen que estar sostenidos sobre esa base. Y para ello, lo importante que decía sobre el tema de la hipótesis era la argumentación jurídica, ¿no? La argumentación jurídica en el sentido que la hipótesis debe ser el resultado de un argumento jurídico. Y un argumento jurídico, como les decía en la clase pasada, tiene una dimensión formal, tiene una dimensión material, tiene una dimensión pragmática. Y claro, entonces no podemos caer en falacias cuando planteamos una hipótesis, porque la hipótesis, digamos, es lo que nos va a reconducir a lo que acabamos de ver hace un momento. La hipótesis nos va a ayudar a plantear nuestro esquema. La hipótesis va a dar lugar a conceptos, a contenidos jurídicos, constitucionales, que nos va a ayudar a determinar qué cosa podemos averiguar en el primer capítulo, qué cosa podemos averiguar en el segundo capítulo y qué cosa podemos desarrollar en el tercer capítulo. Y es muy importante por eso plantearse la hipótesis, porque digamos es el punto de partida para poder plantear el esquema. ¿Qué es el esquema? Ahora vamos a dedicarnos a esa parte. ¿Qué es el esquema? Que esto viene después de la hipótesis, ¿no? Lo que acabamos de ver. El esquema, como se dice, es un derivado lógico de la hipótesis. Si bien es cierto, la hipótesis es la respuesta primigenia a ese problema de investigación, lo que vamos a hacer con el esquema es ese desarrollo justamente de esa hipótesis en las cuales tienen diferentes aspectos y variables, ¿no? O sea, la hipótesis está sostenida en diferentes aspectos y variables y lo que vamos a reconducir en un esquema, porque el esquema nos va a ayudar a nosotros al final, dónde tenemos que poner la cita de tal autor, dónde tenemos que poner el contenido de ese argumento sostenido en el libro X de tal autor. Y claro, entonces tenemos que tener un esquema que hace un momento les he manifestado, les he hecho dar cuenta, ¿no? Entonces, para escribir un trabajo de investigación, en primer lugar, tiene que haber la idea de un esquema. Un esquema en el cual es relevante, en el cual no es definitivo. En lo que primero se hace en el proyecto, en el plan de trabajo, es dar un esquema determinado que posteriormente en el proceso de la investigación, en el proceso de incremento, al ingerir un poco más de bibliografía, de contenidos, nosotros iremos armando mejor ese esquema, pero que en principio, digamos, es no tiene un carácter definitivo, ¿no? El esquema también es un mapa, como les decía, en las cuales nos va a ayudar a nosotros a colocar las citas y las diferentes líneas de investigación. Esto también se une a que podamos nosotros, dentro de cada capítulo, disgregar algunos aspectos de capítulos, epígrafes relacionados unos a ellos y que nos pueda ayudar a sostener, digamos, este esquema que nos pide, en principio, el tutor de investigación para poder, digamos, luego desarrollar los contenidos del mismo. La estructura del trabajo de investigación, que es diferente al esquema, también es importante. La estructura del trabajo de investigación tiene que ver con la introducción, con el cuerpo del trabajo, que tiene que ver con los capítulos, tiene que ver con las conclusiones y con el listado de la bibliografía. Estos cuatro aspectos son muy relevantes porque a diferencia del esquema, que ya es la parte del contenido que se deduce de la hipótesis, que digamos vamos a hablar sobre derechos sociales fundamentales, pues tendremos que hablar sobre el alcance de esos derechos en cada epígrafe, en cada capítulo, cuáles son sus rasgos, sus elementos, si se relacionan con otros conceptos, etcétera, ¿no? Y si estamos en un ámbito más práctico, donde la investigación aterriza en el ámbito de la practicidad, pues la idea es aterrizar en un sistema jurídico y ver cuál es ese valor jurídico de ese derecho determinado en la Constitución por el constituyente y complementado por la interpretación que hacen los tribunales constitucionales sobre ese aspecto, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir con todo esto es que una cosa es el esquema, lo que vimos hace un momento, y otra cosa es la estructura. La estructura, la introducción, ¿qué implica tener una introducción? Una introducción básicamente plantea lo mismo que se pueda dar como una explicación del objeto de estudio, de qué método se utiliza, cuáles son las fuentes de trabajo que uno utiliza para desarrollar también el trabajo de investigación. Entonces, esa sería la primera idea.
de la introducción, ¿no? Se trata sobre cuál es el problema, el método y cuáles son las fuentes sobre las cuales nosotros nos estamos soportando para sostener esa hipótesis, ¿no? Luego también la introducción tiene que ver con un largo trabajo que, digamos, puede tomarse notas y estar redactando la introducción, pero solo es de manera provisional. La introducción no es una cuestión concluyente, es un acercamiento en principio para tratar de empezar a trabajar con, digamos, con los elementos importantes que a nosotros nos inquietan, ¿no? El objeto, la hipótesis, el problema de investigación tiene que estar redactado en la parte introductoria, ¿no? No las conclusiones es el final. Entonces, la introducción en ese sentido se debe realizar una vez finalizado el trabajo, no al principio. Al principio tendrás alguna noción elemental que también va a ir cambiando, pero al final del trabajo, cuando uno relee todo el trabajo, lee y relee todo el trabajo, eh, recién surge la idea de la introducción, ¿no? ¿Cómo voy a explicar yo ya con mucha seguridad, con más objetividad, esta parte que digamos es digamos, compleja hacerlo en un principio? A mí me cuestan hacer las introducciones hasta ahora, pero que si es que uno lee el contenido del trabajo, se va a dar cuenta poco a poco que la parte introductoria tiene que tener elementos esenciales sobre las cuales le facilita a quienes te van a revisar, evaluar y quienes tú, digamos, van a ser el jurado para que el momento de tu sustentación puedas tú darle ese resumen, ¿no? Ese resumen que ellos necesitan para entender todo el trabajo. Ahora también, la introducción no es el lugar para explayar argumentos, para debatir, para poner citas. No, la introducción ya es, digamos, es una cosecha propia de uno mismo que al final termina siendo materializado, pero ya no se necesitan citas de autores. No hay debates ahí. Uno no va a debatir, uno tiene que ya dar los aspectos relevantes de su trabajo de investigación, sí, pero no para buscar el debate. El debate está en el contenido del trabajo, en el cuerpo del trabajo. Entonces eso también es importante, ¿no? Como dice aquí, simplemente se trata de presentar la tesis, que digamos es la hipótesis que gracias a la metodología nos ayuda a sostener la tesis, que para que el lector sepa de qué va el trabajo, ¿no? La estructura también, que es otra parte importante, bueno, perdón, la introducción, como seguimos con la introducción, también debe explicar cuál es el camino seguido por el investigador, el investigador, cuál es el método que se ha utilizado. Puede ser un método de ley referenda, puede ser un método de ley eh, comparada, puede ser un método de derecho constitucional comparado, perdón, o puede ser un método de reforma, ¿no? De propia reforma de la Constitución en la cual haya un postulado teórico que pueda dar lugar a, digamos, a sostener la idea. Entonces, en ese sentido, la introducción contiene la pluralidad de métodos. Como les decía en las clases pasadas, no hay un solo método que se utilice en la introducción. Puede haber métodos descriptivos, críticos, explicativos, cognoscitivos, empíricos, sociológicos, históricos, que todos ellos a la vez pueden estar muy bien estructurados y muy bien determinados en todo el contenido del trabajo de investigación. Entonces, por ese lado, eso también se explica resumidamente en el trabajo de investigación, perdón, en la introducción. Ahora también, la introducción se debe anunciar, en la introducción se debe anunciar la estructura del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, cada capítulo que avancemos en el contenido del trabajo, debe ser resumido en la parte principal de la introducción del trabajo de investigación. Si yo en el capítulo 1 he hablado sobre los derechos sociales fundamentales y sus dificultades con relación a un modelo, tengo que resumir todo ese capítulo que probablemente tenga como 60, 70 hojas en un párrafo. Lo mismo pasa si es que hablo sobre el valor jurídico comparado de los derechos sociales fundamentales, como hace un momento vimos en el esquema, pues tengo que resumir esas 60 hojas en un párrafo. Igual, pasa lo mismo con la tercera parte, ¿no? Esto quiere decir que la estructura del trabajo también va en la introducción, para que quien lea pueda tener conocimiento sobre qué ha tratado el trabajo de investigación.
Eh, Luego, en el cuerpo del trabajo, que es ya la segunda parte de la estructura del trabajo, ¿no? Se tiene que hacer un estudio sobre el contenido bibliográfico en las cuales uno va a poder encontrar contenidos, debates, aspectos, argumentos que a uno le puede ayudar para armar su trabajo, para clasificar en principio en la parte teórica, posteriormente ir a la parte más práctica que es el valor jurídico o la valoración de cómo está configurado ese derecho fundamental o esa institución que se tiene como objeto de estudio, ¿no? Se puede hacer en esta parte un estudio comparado entre un sistema jurídico con otro para ver cuál es ese valor jurídico del derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, y a partir de ahí, pues, ordenar y sistematizar internamente, ¿no? La coherencia es relevante dentro de un trabajo de investigación y la interconexión entre el capítulo primero, el segundo, el tercero o el cuarto es también realmente importante, ¿no? Por eso es que se dice que los capítulos se rigen bajo la coherencia interna y la autonomía propia. Cada capítulo debe tener autonomía propia. Esto quiere decir que no puede hablarse en el primer capítulo lo mismo que se habla en el segundo capítulo y así consecutivamente, ¿no? La autonomía del tema, del contenido debe ser individual, pero debe haber una interconexión entre el primero y el segundo con el tercero con el cuarto, porque al final todos estos capítulos van a dar como respuesta, digamos, el tratamiento que tiene que ver con la hipótesis de investigación. Luego, el capítulo también debe ser entendido como eslabones, ¿no? Como ya les decía, como una cadena dirigida a enlazar la tesis del trabajo. La tesis del trabajo tú lo vas a encontrar en forma resumida en la introducción, en la hipótesis, donde está el problema, el método, y también la hipótesis, y obviamente al haber utilizado el método, tratar de sostener la idea de la tesis, ¿no? Entonces, todos esos aspectos son muy importantes para manifestarlo en la parte de la estructura del trabajo. La estructura del trabajo, además, ha de tener en cuenta una introducción. Si bien es cierto, hay una introducción general de todo el trabajo de investigación, también es necesario que cada capítulo de investigación tenga su propia introducción. Esto nos va a ayudar a nosotros a guiarnos, porque si no tiene una introducción, vamos a empezar a leer el trabajo y nos vamos a perder y no vamos a saber de qué va. Entonces, el orden interno que debe tener todo trabajo de investigación, toda estructura, perdón, todo esquema de investigación, está sostenido sobre la base de que cada capítulo, además de la introducción general principal que alude a todos los capítulos, en cada capítulo también debe haber una introducción, pero también debe haber una conclusión. Entonces, de ahí esto se hace más ordenado porque al final vamos a poder ver que cada capítulo tiene su introducción, el contenido y la parte de la conclusión. El capítulo 2, lo mismo. El capítulo 3, igual. El 4, igual. Esto nos va a facilitar a nosotros que cuando hagamos las conclusiones finales, podamos tomar de esta referencia de conclusión que ya se hizo en cada capítulo y se va a hacer el trabajo más fácil y ordenado, ¿no? Hacer en el momento las conclusiones, ¿no? Las conclusiones también se hacen al final, no se hacen al principio. Ahora vamos a hablar de eso. Además, la introducción no debe explicar la conclusión del capítulo. Como les decía, la conclusión está hecho para la parte final, no para la parte principal. En la introducción debe ir lo que acabo de comentar, pero no las conclusiones, ¿no? Tampoco en la introducción puede ir y notas al pie de página, etcétera, ¿no? Porque, digamos, ya la introducción es un cultivo propio de cada investigador. Y estoy aquí hablando de la introducción de cada capítulo, no de la introducción general que ya hablamos hace un momento. Y las conclusiones en los trabajos de investigación también deben ser claras, concisas, directas, tiene que ver con cada capítulo debe tener sus propias conclusiones especiales, ¿no? Deben ser aportes, digamos, ya de cosecha propia de cada investigador, reflexiones finales, donde ya se observa cómo la hipótesis que se planteó en un momento, ¿no? Se desarrolla adecuadamente a partir de todos los contenidos que hemos usado, y para ello hay dos pautas, ¿no? Hay dos pautas para elaborar
las conclusiones. No deben usarse frases ni párrafos que ya se han empleado en el trabajo anterior. Las conclusiones son construcciones nuevas, ¿no? Hay que escribirlas de nuevo, por eso se dice, y las conclusiones no llevan, tampoco llevan las notas a pie de página, ni las conclusiones de cada capítulo, ni las conclusiones del trabajo en general. Entonces, y dichas estas advertencias de la introducción, del cuerpo del trabajo y de las conclusiones, ya tenemos la idea de cómo se estructura y cómo debería estar el esquema y cómo la estructura incide también en el esquema de investigación, ¿no? Entonces, una estructura tiene un título, un abstract, una introducción, un estado de la cuestión del arte, que esto, digamos, es importante para saber de qué va el objeto de estudio actualmente. También tiene un desarrollo de cada capítulo de lo que acabamos de ver, tiene una metodología propia que se utiliza en su momento, cuáles son los resultados, las conclusiones, ¿no? Y finalmente la bibliografía. Esa es la estructura del trabajo de investigación. Además de ello, se ha considerado importante la idea del cronograma de trabajo. El cronograma de trabajo que nosotros nos planteamos en el plan de trabajo principal debe contener elementos esenciales, sobre todo datos de fechas de inicio y fin, de observaciones, de acciones necesarias. Por ejemplo, uno estructura un cuadro en el cual se plantea de aquí al mes de, por ejemplo, si estamos en enero hasta el mes de marzo, voy a hacer una recopilación de bibliografía general. Del mes de marzo al mes de junio, pues leeré todos esos textos. Del junio a octubre, trataré ya de escribir el trabajo de investigación y de octubre al final pasaré al siguiente capítulo. O sea, un cronograma del trabajo es importante porque no solo nos ayuda a ubicarnos en términos de tiempo, sino también nos ayuda a exigirnos a cumplir metas y objetivos en determinados aspectos y segmentos del tiempo, ¿no? Entonces, eso es importante porque al final, si no tenemos un cronograma y no le hacemos anotar al profesor, al tutor, al director el cronograma sobre las cuales yo me voy a basar, el trabajo muchas veces se hace interminable, ¿no? O sea, no tiene fin y vamos postergando cosas, ¿no? O sea, el cronograma nos ayuda a nosotros a plantear eso. Y no solamente es recopilación de trabajos de investigación, no solamente es escribir, no solamente es pasar al siguiente punto, sino también necesitamos esperar las observaciones que haga el director sobre el aspecto. Eso también se tiene que poner en la estructura, en el cronograma de trabajo de investigación. La propuesta de bibliografía preliminar es muy importante y quien lo tiene que dar primero es el tutor, el director, quien conoce, quien es el especialista, digamos, en términos ideales, quien es el especialista en los contenidos que tiene el trabajo de investigación. Y claro, él tiene bibliografía de primera mano y es el quien tiene que ofrecer esta bibliografía. Te tiene que ofrecer no los libros, ni los PDFs, etcétera, sino los nombres de los autores que tú tienes que leer para formar tu proyecto y tu trabajo de investigación. Entonces, en principio, la bibliografía es amplia, pero luego yo recomiendo siempre empezar por los manuales. Cuando se analiza un objeto de investigación, y esto ya es de mi propia experiencia, yo prefiero que se trate primero de abarcar los manuales sobre un objeto de estudio, sobre un tema en particular. Luego también yo recomiendo que se lean tesis doctorales que tienen que ver mucho con el trabajo de investigación. Porque esto nos va a ayudar. Un trabajo de tesis doctoral es muy amplio, tiene aspectos amplísimos, entonces le va a ayudar a uno al momento de leer, de ver cómo es que el investigador ha planteado su problema, su hipótesis, los objetivos, el estado de la cuestión, y resumidamente, ¿no? Es ese orden que vamos a ver en las tesis doctorales, por lo menos en las tesis que digamos, son serias. Vamos a encontrar también contenido bibliográfico actualizado, ¿no? Y eso es importante porque los contenidos bibliográficos actualizados pues son relevantes porque va cambiando cada vez el tema del conocimiento, la aplicación, etcétera, ¿no? Entonces eso es importante dentro de la bibliografía preliminar. Luego ya posteriormente, cuando ya tenemos
más claro los textos, ya hemos leído inclusive los manuales, ya se sabe de qué va, un manual es más detallado, ¿no? Es como un libro coquito de que te enseña qué cosa, cómo se escribe, un manual igual, ¿no? También te enseña de una manera más específica, detallada, de cuáles son los contenidos de ese objeto de investigación. Y ya luego habrán lecturas más especializadas. Las lecturas más especializadas son aquellos trabajos de investigación que son más rigurosos, ¿no? Ya no es tan amplio. La investigación es mucho más aterrizada y específica, ¿no? Ya hay, digamos, debates, hay contenidos también en estas, pero ya son más pertinentes y actualizadas esos debates. Por eso es importante que la propuesta bibliográfica que te haga el tutor esté bajo esa rigurosidad, te dé los elementos esenciales para que tú puedas leer. Además de ello, también, además de leer bibliografía actualizada, pertinente, que sea constante, ¿no? Digamos que se repita los debates teóricos, que sean variadas también sobre respecto al contenido y su relación con otros, ¿no? También tiene que estar basada en criterios, ¿no? O sea, nosotros no podemos leer a un autor que no ha escrito libros trascendentales dentro de la dogmática jurídica constitucional. No podemos dejar de leer a alguien quien ya tiene trascendencia y autoridad jurídica constitucional dentro de la investigación. Entonces, la notoriedad de los autores es relevante para nosotros elegir a quién leer. No podemos leer a cualquiera, hay que leer a quien tiene autoridad académica, a quien ha escrito bastantes autores, a quien es muy citado, y también esto va a reflejar, digamos, es un argumento de deducción, ¿no? Esto puede reflejar una calidad académica y un texto que, digamos, sea muy relevante para nosotros poder utilizarlos en los trabajos de investigación. Por lo general, hay textos que no deben ser obviados, que son los clásicos, ¿no? Si uno no cita los textos clásicos en un trabajo de investigación, probablemente tenga deficiencia bibliográfica. Y una deficiencia bibliográfica es una deficiencia dentro del contenido del trabajo y dentro de sostener algún tipo de argumento jurídico. ¿Por qué? Porque un autor clásico, relevante, que ha escrito y que es, digamos, autoridad jurídica constitucional o de derechos humanos, pues va a tener importancia dentro del debate y probablemente si no está, sea observado por el tribunal quien va a ser quien a ustedes les va a evaluar en su momento. Entonces, todas estas cosas, estos datos son relevantes para tratar de aterrizar muy bien con relación a la organización de un proyecto de investigación. Aquí terminamos esta parte 3 que no lo habíamos visto con anterioridad y pasamos a la última parte. La última parte tiene que ver ya con los componentes complementarios para realizar un buen trabajo de investigación, tiene que ver con las directrices de cómo redactar un texto de investigación, tiene que ver con elementos esenciales para utilizarlos al momento de redactar un trabajo de investigación. Y que debemos ser conscientes como investigadores, porque a veces estas cosas lo pasamos de lado y presumimos o creemos que el trabajo de investigación se escribe como cuando yo escribo una carta a alguien o cuando escribo un ensayo a alguien, etc. Un trabajo de investigación tiene directrices, perdón, y hay que asumirlas, hay que ser conscientes de ellas. La primera, hay que redactar un trabajo de investigación como si fuera la parte final, porque esto nos va a ayudar a economizar tiempo. Y si nos ayuda a economizar tiempo, va a ser muy importante porque vamos a tener tiempo para otros aspectos. Al final, si uno escribe de manera muy antojadiza, sin criterio, o es muy sencilla una persona al momento de redactar un trabajo o de escribir, va a tener dificultades posteriormente porque va a volver a cambiar. Entonces, esto nos va a ahorrar tiempo, vamos a economizar tiempo y vamos a tener más facilidad para posterior en términos de tiempo. También alguien que es investigador debe tener en cuenta que no escribe para uno mismo, uno escribe para que lo lean otras personas. Uno escribe para un tribunal, quién es el que lo va, quiénes son los que van
Las personas que integran este tribunal son los que van a evaluarlo a uno mismo, van a evaluar su trabajo de investigación. Entonces hay que escribir para personas especializadas, hay que escribir para personas que tienen conocimiento, digamos, sobre tu tema, porque no cualquiera te puede evaluar, no cualquiera te va a evaluar. Esto también es importante. Además de ello, también debe evitarse los términos coloquiales, informales, emotivos, cuando se redacta científicamente desde el punto de vista jurídico constitucional. eh, lo relevante aquí es que no caigamos en términos coloquiales o informales o emotivos, sino pongamos rigurosidad, precisión, determinación con los conceptos que se utilizan en la dogmática jurídica y a partir de ahí tratar de sostener nuestras propuestas, ¿no? Al, Aparte de ello, también hay otro tema que tiene que ver con las faltas, evitar las faltas ortográficas y las incorrecciones lingüísticas o sintácticas. Esto se evita mucho leyendo, se evita mucho escribiendo, y creo que es un proceso, ¿no? A todos nos pasa que en algún momento podemos tener algunas faltas, pero ya mientras vamos avanzando, mientras vamos tratando de pulir algunas cosas, pues se va corrigiendo estas cuestiones, ¿no? El investigador también no debe, en su discurso, en su trabajo, no debe ser tajante o presuntuoso, ¿no? Es más, tampoco debe insultar con quien no esté de acuerdo en el contenido de la tesis. No es un trabajo donde se muestra emotividad, es un trabajo donde se muestra rigurosidad científica y por lo tanto no debe presumir tanto, no debe ser tan tajante, no debe ser no debe utilizar palabras que puedan afectar, digamos, a otros autores, porque eso deja de ser científico. Además, se debe evitar la repetición de ideas y argumentos, hay que tener en cuenta eso es muy importante. Y por último, se debe tener cuidado con las frases largas o cortas. A veces es necesario tener frases largas o párrafos largos, ¿no? En los trabajos de investigación. Si es que eso pasa, porque la hilación, digamos, de una idea con otra es importante para darle más rigurosidad al párrafo, hay que tener en cuenta los signos de puntuación para darle, digamos, pausa necesaria a quien está leyendo. Como vuelvo a decir, no es uno mismo quien va a leer el trabajo y no es uno mismo quien se va a evaluar, sino es el tribunal quien lo va a evaluar. Luego, el texto también no debe cargarse excesivamente de mayúsculas, cursivas, entrecomillados. Por lo general hay que ser puntuales en algunas cosas relevantes, en algunos enunciados relevantes, pero no en todos, ¿no? Los entrecomillados hay que cuidarlos, ¿no? Los entrecomillados para darle relevancia e importancia a una idea, y sobre todo cuando se hacen citas bibliográficas que digamos son textuales, también son muy importantes. Luego, el uso de las cursivas, hay que también, se utiliza únicamente para palabras extranjeras o para llamar la atención sobre un concepto a destacar. Hay que utilizarlo de la misma manera, sin abusar. El uso de las mayúsculas, del mismo modo, solo cuando se debe hacer, ¿no? Con nombres propios, en algún momento para iniciar las frases, etc., ¿no? Además, se debe escribir de una manera impersonal, única y exclusivamente, cuando ya el aporte es de uno mismo, uno ha leído mucho y cree que está creando conocimiento que ya nace desde su perspectiva, una opinión pero jurídica, ¿no? Lo que uno hace es escribir en primera persona, ¿no? En mi opinión, se utilizan muchas veces estas cuestiones de, en mi opinión, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, a mi juicio, ¿no? Etcétera. Un montón de cuestiones que, digamos, tienen que ser también parte del trabajo de investigación, porque imagínense si solamente fuera coger citas y estar clasificando citas, y yo creo que ahí faltaría un poco de rigurosidad en el aporte de un investigador. Un investigador tiene que también manifestarse desde su perspectiva, tiene que aportar algo al debate, tiene que posicionarse dentro del debate, y para ello es muy importante utilizar, en mi opinión, desde mi punto de vista, ¿no? Cuestiones en primera persona. Se debe también, además, tener cuidado con los párrafos excesivamente largos, la utilización de los términos arcaicos, los problemas relacionados con la subordinación de las oraciones y el uso de los tiempos verbales no coordinados. Todos estos elementos son importantes para redactar
hay que ser conscientes de esto. Una vez que tengas esa facilidad, vas a poder redactar más fácilmente. Bien, esto tiene que ver mucho con la argumentación jurídica, por supuesto. La argumentación jurídica no solamente está al momento de plantear el problema de investigación, que como consecuencia vamos a tener una pregunta de investigación. La argumentación jurídica no solo está al plantear la hipótesis del trabajo de investigación, que digamos es la respuesta a la pregunta de investigación, sino está en todo el trabajo de investigación, está en el primer capítulo, en el segundo capítulo, en el tercero, está en las conclusiones, está en la introducción. Hay que escribir de una manera de acuerdo, de una manera conforme, ¿no? En consonancia con la lógica formal, con la lógica, perdón, con la corrección material, que digamos son elementos que a nosotros nos dan, que obviamente esto tiene criterio y la argumentación jurídica puede ser razón y motivo para hacer inclusive un diplomado de investigación. Lo que quiero decir con esto es que la argumentación jurídica es importante. Es importante porque, a ver, argumentar es, en términos simples, es dar razones para justificar o fundamentar alguna visión, creencia o opinión. En el ámbito jurídico, la argumentación jurídica es para dar razones sobre una opinión jurídica, sobre una interpretación de una norma, sobre una aplicación de una norma, sobre algún elemento teórico que está detrás de la norma, ya sea constitucional o sea alguna norma de menor jerarquía o de mayor jerarquía, pues la idea es darle sentido, justificación y fundamentación a esa disposición normativa o a ese enunciado normativo. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque te va a permitir a ti defender una posición teórica, pero desde un punto de vista correcto y verdadero. O sea, y esto es lo que te da la corrección material, que ahora lo vamos a ver. También debemos diferenciar entre buenos y malos argumentos. Hay buenos argumentos que caen en el ámbito de la rigurosidad y el cuidado, y hay otros que son malos argumentos que caen en las falacias, ¿no? En los errores de documentación, en los errores que se plantean en las premisas de investigación, en las premisas, perdón, de un argumento, ya sea en la premisa mayor o puede ser en la premisa menor, inclusive puede ser en la misma conclusión. Las premisas, como les decía, son razones para justificar la conclusión. Ahora lo vamos a ver. Por eso es que dentro de la teoría muchas veces se hace la diferencia en esto que ya seguramente conocen ustedes dentro de justificación interna y justificación externa. La justificación interna pasa por la idea de la corrección del paso de las premisas a la conclusión. De la premisa A, la premisa B, la premisa mayor, la premisa menor y a la conclusión. Es un pase de relación lógica, hay un vínculo necesario entre las premisas y la conclusión. Y ese vínculo se conoce como justificación interna. Hay diferentes formas de crear argumentos sobre la base de una corrección formal, que pueden ser de carácter deductivo, de lo general a lo particular, o pueden ser de carácter inductivo. Y dentro de esto hay lógicas como el mons ponens, el mons tollens, el sistema hipotético, el silogismo disyuntivo, etc., ¿no? Y dentro de los inductivos está el argumento de las causas, el argumento analógico, que hay una serie de argumentos analógicos que se utilizan sobre todo en las lagunas normativas, y el argumento de la autoridad. Estos elementos, digamos, nos ayudan a llevar nos ayudan a ir de las premisas a la conclusión. Mientras que la corrección material, ya teniendo claro esta relación entre las premisas y la conclusión, se necesita que las propias premisas sean correctas, verdaderas, justificadas, o lo que se conoce básicamente como sólidas. Aquí, en esta parte, no hay un criterio de reglas de la lógica. Aquí hay criterios de regla de la lógica para evaluar si una corrección formal está bien planteada o no está bien planteada. Las reglas de la lógica son estas que les acabo de decir. Hay de carácter deductivo e inductivo. Mientras que en la corrección material ya no tenemos reglas de la lógica, no hay algo parecido a ello. Aquí lo que hay es ver que si bien es cierto, ya se hizo ese paso de las premisas, de la premisa menor, la premisa mayor y la conclusión, y se llevó a la conclusión, lo que pasa ahora es que esas premisas deben ser valoradas en el marco de si es más sólida o menos sólida, o si está mejor justificada o está peor justificada, ¿no? Entonces,
o no está justificada, en otras palabras. Entonces, la idea de la corrección material pasa por eso, pasa por comprobar la corrección, la fortaleza, la solidez de esas premisas que nos llevaron a la conclusión. Un ejemplo claro, ¿no? Un ejemplo claro aquí y básico y clásico que se utiliza, ¿no? Si una norma jurídica, como por ejemplo la norma penal, dice, si suscita este hecho, será privado con plena privativa de la libertad. Digamos, esa sería la premisa A. La premisa B sería, suscita ese hecho en la realidad, hay pruebas determinantes que conllevan al autor de un hecho que haya, digamos, consumado ese acto, y la conclusión sería que esta persona, ¿no?, quien ha cometido ese acto, pueda orientarse, digamos, a la consecuencia jurídica planteada en la primera premisa, que es, pues será condenado a pena privativa de la libertad de tanto tiempo, ¿no? Esta estructura, que al final, digamos, tiene elementos de la corrección formal, ¿no? También debería tener elementos de la corrección material. O sea, debería ser evaluado a la luz de la corrección material. ¿De qué manera? Por ejemplo, aquí, en el segundo párrafo, se sostiene, la solidez de una premisa es una cuestión de grado. ¿Esto qué quiere decir? Hay premisas más justificadas y hay premisas menos justificadas. Y la solidez depende la solidez de las premisas depende de dos aspectos. Va a depender del contexto argumentativo, ¿no? Que tiene que ver con el rigor del contexto científico, de la vida, que se diferencia de la vida cotidiana, ¿no? El contexto científico te da mayores elementos a ti para poder tú sostener que tus premisas son sólidas, pero también la solidez de las premisas, la solidez del argumento en general, va a depender de las premisas que describen los hechos, que describen de los hechos del caso, va a depender de si se ajusta este o no a la realidad. Si esta persona, como les decía anteriormente, en este ejemplo de lógica de corrección formal o de conexión lógica de las premisas a la conclusión, ¿no?, este hecho de pena privativa de la libertad, digamos, si los hechos se demuestran realmente sobre la base de la verdad, ¿no? O sea, que hay pruebas contundentes que esta persona cometió ese acto, pues esa premisa está muy justificada, ¿no? Si, digamos, no se demuestra adecuadamente o hay indicios endebles, sencillos, que no son, digamos, que no tienen una rigurosidad, no tienen, los indicios son muy pocos, no hay una gran variedad de indicios que conlleve a sostener, digamos, que esta persona ha cometido el acto. Y hay otros elementos, me parecen ahí, que tienen que ver con los indicios, pues el argumento, la premisa será más débil, ¿no? Entonces, estos tipos de elementos sobre las cuales dependen en el ámbito fáctico de los hechos, de la valoración de la prueba, etcétera, pues otorgan también solidez a esas premisas. Y mientras más sólida sea esa premisa, la conclusión va a ser más sólida. Ahora bien, cuando se trata de premisas no que describen hechos, sino que describen un discurso normativo o prescriptivo, va a depender ya de un argumento jurídico, ¿no?, o de un argumento moral. El argumento jurídico estará dentro del sistema jurídico, pues puede estar en la jurisprudencia, puede estar en la norma, etcétera, pero también va a depender de una cuestión más de los valores morales que se encuentren en la Constitución y la interpretación quien le dé, en este caso, para tratar de sostener que es un argumento sólido. Y esto muchas veces se utiliza cuando hay interpretaciones de normas constitucionales, por ejemplo, cuando se utiliza el derecho a la interpretación, perdón, la interpretación sobre si el aborto es constitucional o es inconstitucional. De qué manera cogemos los argumentos para sostener un discurso normativo prescriptivo sobre esta base dentro de nuestras premisas, ¿no?, para al final sostener que sí se prohíbe el aborto o sí se permite el aborto, etcétera, ¿no? Y esto también puede ir, obviamente, si esto estoy hablando aquí desde un tema más dogmático jurídico de la autoridad constitucional o de un juez constitucional al momento de interpretar, puede también estar en un investigador, ¿no?, al momento de plantear que yo defiendo teóricamente la posición de que en este sistema jurídico pueda darse el aborto, pueda darse la eutanasia, etcétera, ¿no?
Entonces, yo tendré que escoger los mejores argumentos que a mí me podrían dar lugar a sostener mi conclusión sobre la base de estas premisas, digamos, de carácter ya más normativo, más prescriptivo, sostenido obviamente en el sistema jurídico particular y sobre la base de una interpretación de los valores esenciales. Puede ser dignidad, el derecho a la vida o una interpretación adecuada del derecho a la vida, etcétera, ¿no? Estos son muy importantes porque al final va a terminar dentro de tus argumentos en el trabajo de investigación. Ahora bien, pasando esta idea de la argumentación jurídica, sobre todo sostenido en el ámbito de la argumentación, eh, de la argumentación jurídica como tal, vamos a pasar a otra parte que también es relevante, que creo que es una parte, parece ser muy fácil, pero en realidad en un principio se complica, pero ya cuando vas tratando constantemente con estas notas al pie, pues se facilita mucho, ¿no? Es cuestión nada más de memorizar y de ser coherentes con el tipo de sistema de citas y qué cosa es lo que uno, digamos, requiere para hacer un buen trabajo de investigación, para tratar de dar coherencia y consistencia a los argumentos, porque esto también tiene que ver con los argumentos. Los argumentos son muy relevantes en la medida que uno cite adecuadamente, pero también tiene que ver con lo que vimos en un principio, tiene que ver con eh, la, de que el investigador es consciente de que no puede copiar a otro, de que tiene que ser leal con las citas bibliográficas, de que al momento ya sea del parafraseo o de la cita textual tiene que citar adecuadamente, no puede dejar de citar. Pueden existir errores y obviamente los investigadores tienen errores de carácter formal, pero es evidente que los errores son pocos, son mínimos. Hay errores dentro de todo y como todo, pero hay que uno siempre ver que debe cometer menos errores en un trabajo de investigación, porque un trabajo de investigación tiene que ver con ser conscientes con los escritos o trabajos o artículos o capítulos de libro que se han escrito anteriormente, ¿no? Por otros autores, porque tienen, digamos, ya los derechos de autor ganados. En este sentido, las notas a pie de página, con relación a las notas a pie de página, el investigador, en este caso, da cuenta del texto de información que es primario. Hay un texto de investigación, texto de información primario que está en el contenido del trabajo de investigación. Hay un texto, hay unas notas de información secundaria que están en las notas de pie, abajo, en el pie de página, ¿no? Eso ya no se encuentra en el contenido, pero también el investigador cuenta con notas de fuente de información primaria. Y diferenciar estos aspectos son muy relevantes porque nos va a ayudar a nosotros a entender cuál es la información primaria, cuál es la información secundaria, cómo diferenciar esto, por qué yo debo poner una información en la parte del contenido de mi trabajo de investigación y por qué yo debo poner otro contenido debajo en el pie de página del trabajo de investigación y por qué yo necesito poner la cita bibliográfica, así sea de la información primaria o secundaria, dentro del trabajo de investigación. Ya sean citas de la dogmática jurídica, de la ley o de la jurisprudencia. Entonces, vayamos, tipos de citas. Las citas textuales y las citas no textuales. Cuando hablo de citas textuales, estoy hablando de esas citas entrecomilladas, ¿no? Que necesitan, digamos, copiar textualmente esa cita como ha estado anteriormente, y las citas no textuales que tienen que ver con el parafraseo, ¿no? Esa es la interpretación que se haga de esa idea del autor que, digamos, va a terminar siendo plasmado en el trabajo de investigación por uno mismo, ¿no? Por el investigador, de una manera que siga la idea ahí, pero que sean con otras palabras, o que se haga un resumen de eso, de esa cita textual encontrada en algún libro. Entonces, esas son las citas no textuales que tienen que ver con los resúmenes cortos, breves, en párrafos, o con los parafraseos. Las citas textuales, entre comillas, y las fuentes deben ser precisadas, por eso. La cita textual no debe ser mutilada en el texto. Hay investigadores que de mala fe utilizan citas textuales
cortando parte del texto del autor para hacerle decir otra cosa que él nunca dijo. Y esto, digamos, si es observado por el tribunal, probablemente se lo diga en, en la sustentación, en la defensa de la tesis. Esto es muy importante, no mutilar el texto y no hacer decir otra cosa que no dijo el autor de quien se coge la cita textual. Tampoco debe ser sacado del contexto, porque el autor habla, el contexto da sentido a la cita textual en un texto, en un libro, ¿no? O en un artículo. Y nosotros no podemos darle otro contexto diferente a lo que él quiso decir. Hacer eso es hacer un trabajo de investigación no serio, ¿no? Porque no está citando adecuadamente al investigador principal. Además, la cita textual probablemente tengan errores ortográficos. Cuando pase eso, hay que poner tal cual, pero hay que ponerlo dentro de, bueno, se pone la cita textual como tal y dentro de paréntesis se pone SIC, ¿no? Para hacer referencia que existe un error dentro de ese texto del cual uno toma como investigador. Además, la cita textual, a veces uno puede cortar por algún motivo razonable, que es diferente a cortarlo por otro motivo de hacerle decir algo que no quiso decir el autor. Pero a veces es importante cortar la cita textual porque uno puede considerar que hay excesiva información, que hay demasiada información, que hay información que no necesita, etcétera, ¿no? Pero sin tener el motivo de hacerle decir otras cosas al autor o dejar de lado el contexto en el cual lo dice el autor. Además de las citas textuales, como ya les decía, hay citas no textuales, y esas citas no textuales no son citas que vayan entrecomilladas, no son citas que, digamos, como las anteriores, sino son parafraseos o son resúmenes que uno mismo puede estar haciendo. Si bien es cierto, son parafraseos o resúmenes, siempre tiene que ir a pie de página, siempre, o sea, siempre se tiene que citar esa parte, ¿no? El sistema, por ello es muy importante, aparte de saber estas citas textuales y no textuales, es importante saber el sistema elegido de elaboración de citas. Y para ello hay dos tipos, por lo menos dentro de los muy aceptados dentro de la investigación jurídica, que si está con otro nombre, probablemente, como dice aquí, ¿no? Cita, nota, pues uno no entiende, pero si dice Chicago, ¿no? Probablemente entienda cuál es el contenido de este tipo de citas. Y también la cita autor-fecha, que tiene que ver más con una de las formas de citar autor-fechas es el formato o el sistema de cita APA, ¿no? Que ustedes muy bien seguramente lo conocen. La cita nota, empecemos por esta tipología que es muy clásica, ¿no? La idea aquí, hay que diferenciar entre libro, capítulo de libro y artículo, ¿no? Son tres aspectos en las cuales vamos a tener características particulares, ¿no? Primero, en la idea del libro, pues en este tipo de sistema, primero se hace la idea del autor, luego el título del libro, el número de edición. Solamente se pone el número de edición en la medida que exista más ediciones, de la segunda para arriba, si no, no se pone el número de la edición. El traductor en la medida que el texto sea traducido, y la editorial, el lugar de la publicación, el año de publicación y la página, ¿no? Esto en el contenido del trabajo de investigación. Estamos hablando de la cita bibliográfica, no estamos hablando de la bibliografía general que posteriormente vamos a hablar. Cuando se trata de un autor, digamos, de capítulos del libro, ¿no? También sigue la misma dinámica, el título bueno, aquí es diferente, ¿no? En un principio se puso el título digamos, en cursiva, en un capítulo del libro, como pasa en el caso de los artículos, el título del capítulo o el título del artículo va entre comillas. Luego se pone, en el caso del capítulo del libro, se pone el editor, el coordinador, el título del libro si se pone así en cursiva, se pone el número de edición, ya les dije, si es que hubiera más de 2 ediciones, se pone la segunda, la tercera. Cuando hay una primera edición, no se pone. El traductor también, de nuevo, en la medida que lo haya, si no lo hay, no se pone. La editorial, lugar de publicación, año de publicación y la página.
Y lo mismo pasa con la revista, ¿no? La revista, el artículo, el título, el nombre de la revista, el traductor, en la medida que lo haya, igual. Lo que sí me gustaría aclarar dentro de todo esto son las tres últimas partes que a veces tenemos dificultades con relación a ello. Cuando se habla de OPCIT, tiene que ver con una locución latina que tiene que da cuenta de lo que se dice como obra citada, ¿no? Esto se pone para reducir, digamos, el contenido del tamaño del trabajo de investigación. Solo en este caso se pondría la idea del autor, el título, ya sea del artículo, capítulo o del libro, y luego se pone OPCIT y la página donde se hace referencia, ¿no? El OPCIT está relacionado básicamente con que ya anteriormente se citó ese libro y ya no hay necesidad de poner todo el resto de datos o características, digamos, de la referencia bibliográfica. El idem también es una locución que tiene que ver con la identidad de la misma cita, de una cita correlativa con otra cita del mismo autor, del mismo libro, de la misma revista o del mismo editor del coordinador del título del libro o del mismo libro, en la cual, pues si hay una identidad que se asemeja, ¿no? Con la cita anterior, es el mismo autor, etcétera, pues ya solo se pone idem y se pone la página. En este caso se pone idem porque la página no coincide. Entonces, es el mismo autor, es el mismo título del libro, es el número de edición, es el mismo traductor, etcétera, pero la página no coincide, ¿no? Mientras que se pone ibidem en la medida que pase lo mismo, ¿no? La identidad de cita anterior, pero aquí sí, en este caso, la página coincide. Hay que aclarar algo aquí. Única y exclusivamente se pone idem y bidem si es que hay una identidad de autor, libro, número de edición, traductor, o sea, todo sea lo mismo, pero tiene que ser la cita anterior. Si es que, por ejemplo, hay una cita anterior que es de otro autor y después inmediatamente viene la misma del autor, no se puede poner ni idem ni bidem, ¿no? Porque, digamos, hay otro autor intermedio que está cortando, digamos, esa justificación de poner estos elementos. Bien, esto es cuando se trata de, como ya les decía, de cita a nota, ¿no? Digamos, Chicago es muy tradicional en eso y posiblemente hayan muchas ediciones en las cuales uno va a cambiar una que otra cosa, pero al final termina siendo como ejemplo general esto, ¿no? Mientras que la forma de cita en la investigación jurídica que está relacionada con el autor fecha, la idea se hizo, la idea que está detrás de esta nueva forma, bueno, ya no tan nueva, ya tiene un montón de años y sobre todo es muy recurrido en Estados Unidos, en el ámbito anglosajón, ¿no? La referencia se realiza sobre todo para reducir, ¿no? Para reducir la dificultad de la lectura y para facilitarla también, ¿no? La referencia se realiza en el texto del trabajo. Como pueden ver en el anterior, en el autor, en la cita nota, la referencia está en el pie de página, mientras que en este caso está en el mismo contenido del texto. Y no en una nota de pie de página. Además, no se repite, en estos aspectos, no se repite el año. El año siempre hay que cuidarlo, ¿no? Porque imagínense que el autor tenga varios libros, ¿no? Tenga el libro del 89, del 92, del 2004, etcétera. Si ponemos solo el apellido y el nombre, perdón, y el año de publicación, pues no vamos a poder diferenciar qué libro ha sido, ¿no? Y por eso hay que poner A, B, C al lado del año. Siempre es muy importante. Por eso en el ejemplo dice, primero es el autor, ¿no? O autores en la medida que lo hubiera, ¿no? Los apellidos. Luego es el año de la publicación del libro y luego viene el libro o el año de publicación que puede ser del libro o de la revista. En este caso para todo vale, ¿no? Es un formato más fácil. Y luego vienen dos puntos y la página. En el caso ya les decía, cuando se repite el año de publicación de un mismo autor, hay que poner A, B, C. Claro que en ese momento no vamos a saber a quién se refiere
a qué libro se refiere B, a qué libro se refiere C. Eso lo vamos a ver al final. Al final ya hay una bibliografía general donde ahí sí se va a determinar con mayor amplitud una forma de cita más amplia de esto mismo, en este mismo sistema de cita, pues donde se verá que el año pertenece 1989 a 2005 del mismo autor, ¿no? Entonces vamos a aclararnos ya al final del trabajo de investigación cuando se hagan este tipo de citas. Por ello es que una cosa es la cita a pie de página, ¿no?, en estos tipos de sistema, y otra cosa es la bibliografía en estos tipos de sistema. ¿Cuál es el criterio determinante para llevar un orden sistemático? Pues se dice que si es que nosotros cogemos un tipo de cita, ya sea Chicago o APA, pues la idea es hay que tener coherencia también en la bibliografía. No solamente, no podemos hacer lo que probablemente puedan hacer otros, que cogemos la cita bibliográfica del sistema de citas eh, de manera diferente. Cogemos en la cita al formato o al sistema Chicago y en la bibliografía cogemos autor-fecha, que es el tipo de sistema APA, quien digamos se sostiene dentro de los contenidos de esta tipología. Pues vamos a hacer, digamos, un trabajo que no está acorde a las exigencias y rigurosidades de un trabajo serio de investigación. Entonces, por eso es importante que la bibliografía, que es la parte final del trabajo de investigación, exista esa coherencia, ¿no? En el caso del sistema eh, cita-nota, ¿no? El libro va, o sea, en la bibliografía es lo mismo que lo que vimos aquí, ¿no? O sea, si en el caso sea un libro, o si en el caso sea capítulo del libro, o en el caso sea un artículo, es lo mismo. Ahora bien, pero cuando se trata ya de la bibliografía, ya no se pone la página. La página se deja de lado. Cuando se trata de un capítulo del libro, se escribe todo tal cual como aparece aquí en la parte de capítulo del libro. No obstante, en la parte ya de la bibliografía se pone única y exclusivamente la página inicial y final, ¿no? Que claro, eso es diferencia. Esto es para identificar cuál es el punto inicial de la página y final de ese capítulo del libro de este autor en un libro editado o coordinado. Entonces, lo que nos quiere decir es que ya aquí cambia un poco. Cuando se trata de un artículo de revista pasa lo mismo, ¿no? Lo mismo es, ponemos tal cual como está aquí, como aparece en la cita bibliográfica. No obstante, cuando se trata de la página, sí hay que poner también la página inicial y final. Esto suscita en el sistema de cita-nota, en el sistema Chicago. Mientras que en el sistema autor-fecha, que tiene que ver ya con el sistema APA, la bibliografía es diferente, ¿no? O sea, justamente, si bien es cierto, este tipo de formato se hace para darnos una facilidad al momento de la lectura, lo cierto es que en la parte final de la bibliografía sí se tiene que poner los datos completos. Y los datos completos van a variar en la medida que sea del autor, sea un libro, sea un capítulo de libro, sea alguna revista de investigación importante. Entonces, ¿qué pasa que en este caso? Pues en el libro, pues será autor, año de publicación, ya esto difiere mucho del sistema de Chicago o del sistema cita-nota. También se pone el título del libro en cursiva, la edición, el traductor, en caso lo hubiera, la editorial y la ciudad. Ahí queda, ¿no? Cuando se trata del capítulo del libro, pasa lo mismo, el autor, el año de publicación, el título sigue entre comillas, ¿no? En la revista también el título entre comillas, y luego se pasa por la idea del título del libro o del nombre de la revista, la edición, la traducción, en caso lo hubiera, la editorial, ciudad, página de inicio y final, esto sí es importante, siempre cambia, y en el caso también de la revista, página de inicio y final. Entonces, esa es la parte de la bibliografía, ¿no? Que es la parte final, que es ya, digamos, la que tiene que tener coherencia con la cita en el contenido del trabajo, que es autor-fecha, ¿no? Y que al final nos va a ayudar muchísimo al momento de resolver problemas, ¿no? Porque la citación bibliográfica, la citación
en el contenido del trabajo y la bibliografía pues son muy importantes para darle coherencia al trabajo. Por eso les decía en un principio, todos estos aspectos son más formales, ¿no? Son más de contenido, pero de una cuestión formal, pero que ayuda mucho en la seriedad del trabajo, y todo esto se fija en el tribunal. Cuando ustedes tengan el tribunal al frente, les van a dar dos críticas, una crítica más formal y una crítica más material. Y al momento de hacer la crítica formal, pues verán si es que existió o no existió algún tipo de error sobre estos contenidos formales del trabajo de investigación. Bueno, hasta aquí hemos tratado todos los aspectos esenciales del trabajo de investigación, materiales y formales. Hemos visto desde un principio qué es la investigación, cuál es la razón, cuál es el significado. Luego hemos tratado además sobre el tema de cómo se aplica esto en el ámbito del derecho constitucional, del derecho, de los derechos humanos. Y dentro de estos aspectos hemos visto el objeto de estudio y los métodos que se utilizan para hacer un trabajo de investigación. Posteriormente, en la penúltima parte, vimos un poco acerca de eh, cómo se hace un proyecto de investigación, cómo se identifica el tema, el título, el problema, la hipótesis, los objetivos, al final cómo se estructura todo esto, ¿no? O sea, el esquema, la estructura, que digamos es parte del proyecto de investigación. Y en esta clase pues hemos terminado con algunas ideas formales del trabajo de investigación que nos ayuda a nosotros a ponerle bastante seriedad a los trabajos de investigación, que son los componentes complementarios para realizar un buen trabajo. Yo creo que en la medida que se tenga esto, se revise una y otra vez, se haga más práctico la línea de investigación por las cuales ustedes van a seguir, ya se haga una tesis de grado, después de máster, pues ya en la tesis de doctorado ya resulta mucho más fácil entender todas estas cuestiones, y es una cuestión de práctica, ¿no? No es una cuestión de yo me aprendo por teoría todo, no, hay que plasmarlo en un trabajo de investigación, solo así se va a aprender y solo así uno creo que va a adquirir algunos conceptos, digamos, en el camino para tratar de aplicarlos en sus trabajos de investigación. Eso les va a dar mucha más facilidad para próximos trabajos, ensayos, artículos que puedan escribir, pero que espero les haya servido o les sirva en el futuro estas ideas preliminares, ¿no? Estas ideas que ayudan de alguna manera a sostenerse dentro de esa vorágine de conseguir un trabajo de investigación o sustentar una tesis, etc. Y finalmente, aquí he agregado bibliografía final, ¿no? Bibliografía final que yo creo que son idóneas, que están en español, todas, ¿no? Hay otras que están en inglés, pero estas las que he puesto aquí son las que están en español, que pueden ayudarles a ustedes a también ver un poco más allá de los contenidos estos que he aplicado en estos 4 días de clase. Y finalmente esta parte última que yo recomiendo leer y que seguramente les va a servir en el futuro. Bueno, yo me quedo con todo esto que he comentado. Agradezco finalmente a la decana del Colegio de Abogados de Ayacucho y a la junta directiva de nuevo, y también a la responsable del área de investigación, quien digamos me han dado la oportunidad para hacer este curso, pequeño curso que espero que les pueda servir o que les sirva en el futuro como lo he comentado anteriormente. Muchas gracias y yo le dejo a la responsable. Doctor, igualmente muchas gracias por la ponencia de de estas 4 sesiones. Igualmente agradecer a todos los presentes, ya se les pasó el link de asistencia para que puedan poner su asistencia de esta clase, y ya con respecto al diplomado que va a salir, se les enviará sus correos dentro de las siguientes semanas. Igual cualquier duda estamos respondiendo en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias con todos los presentes. Doy por finalizada esta reunión. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor.